Que el Señor les bendiga. Buen día, ¿cómo están? Feliz domingo. Para mí es un placer estar con todos ustedes en esta mañana y me siento muy feliz porque en los últimos días estaba con la panza, ¿verdad? Y ahora tengo a mi bebé en brazos, tengo a mi Sofía. Ya le dimos su bañito, ella tomó la teta, tomó su leche, está durmiendo. Y bueno, yo dije, bueno, la voy a tener en mis brazos para que esté tranquilita porque le encanta estar con mamá y a mí me encanta estar con ella. Feliz domingo para todos, esperamos que estén muy bien, esperamos que se conecten hoy y que puedan sintonizarnos en esta mañana. Así que a despertarse y vamos a escuchar palabra de Dios edificante para cada uno de ustedes. Así que en un ratito ya comenzamos, en unos minutitos, váyanse conectando. Recuerden decirnos desde dónde nos escriben, desde dónde están, cómo se sienten, enviar saludos. Así que en un momento comenzamos. Muy bien, muy bien. Aquí estamos como cada domingo para compartir un momento de mensaje, un momento de palabra, un momento con la Biblia, un momento con Dios. Cada domingo tenemos la oportunidad de compartir un poquito, ¿sí? Con aquellas personas que nos siguen, amigos, conocidos, que saben que Second Chance Ministry tiene una palabra, tiene un mensaje, tiene un poco de risas los días viernes con algunas experiencias, los martes con los noviazgos, como decía Keren, mi esposa, los miércoles con algo de palabra de estudio para profundizar, conocer un poquito más de Dios, y los domingos una oportunidad de acercarnos a Dios más personalmente, donde le contamos cómo estamos, le hacemos saber nuestras situaciones. Keren decía de ese momento, recordaba cuando en la barca les dio miedo a las personas. A todos nos da miedo en la vida. Aquella persona que diga que no tiene miedo, creo que no es sincera consigo mismo o quiere aparentar algo delante de los demás. Pero todos tuvimos miedo y todos tenemos miedo en distintos momentos de la vida y no es profecía, sino simplemente análisis natural. En algún momento vas a tener miedo. Entonces, en los domingos a la mañana es un tiempo para acercarnos a Dios y contarle un poco cómo estamos, cómo nos sentimos, las cosas que nos pasan y ver lo que nos dice la palabra. ¿Qué dice Dios sobre eso? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que Dios habla? ¿Qué es lo que Dios cuenta? ¿Qué es lo que Dios quiere mencionarnos a nosotros? El tema de esta mañana tiene una frase que creo que la habrás dicho alguna vez. No entiendo a Dios. No entiendo a Dios. No entiendo lo que hace, no entiendo lo que me dicen, no entiendo sus planes, no entiendo sus tiempos, no logro entender a Dios. No, me cuesta entender lo que Dios quiere hacer. Me cuesta entender el plan de Dios para mi vida, el plan de Dios para mi familia, me cuesta entender la situación que nos toca pasar como familia, me cuesta entender lo que estoy viviendo en mi matrimonio, me cuesta. No lo puedo entender. Y no puedo entender que Dios me dice la gente que está en medio de esto. ¿Cómo si Dios está en medio de esto, está pasando esto? ¿Cómo si Dios tiene el control de todas las cosas, me toca vivir esto en la vida? No entiendo, no entiendo. Hace muchos años atrás, te estoy hablando quizás unos 20 años atrás, si no me equivoco, leí un libro, quizás 15 años, pero son muchos ciertamente. Leí un libro que me asombró y te lo aconsejo, si lo puedes encontrar en alguna librería cristiana. Fue un libro muy leído en aquel momento. El título era este, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y me atrapó el título, me gustó el título, porque era como, pará, soy profesor, soy estudiante, soy pastor, he estudiado básicamente, no puedo decir que tengo como tantos otros hombres o mujeres tantos doctorados, pero sí he estudiado, me he abocado a la tarea de estudiar y cómo lo que Dios hace no tiene sentido. Sí, lo que Dios hace tiene sentido.
siempre tiene sentido, porque Dios es omnisciente. Uno de los argumentos teológicos de la existencia de Dios es justamente el argumento teleológico, ¿sí? De telos, que habla de propósito final, de perfección. Y cuando uno mira esto y estudia un poquito más la palabra y se dedica, entiende todo el proceso del Antiguo Testamento, todo el tiempo, las revelaciones de Dios, ¿cómo me venís a escribir un título de un libro que diga cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Y lo leí, me tocó, me sirvió, y obviamente no era que el escritor estaba en contra de la omnisciencia de Dios o la sabiduría de Dios, o los propósitos eternos de Dios. No, lo que él decía en este libro es cuando lo que Dios hace no tiene sentido para mí como persona, para mí, ¿sí? Gracias, ahí está alguien saludándonos como pastores, gracias por ese saludo. Es hermoso saber que durante un mes en distintas asociaciones, distintas iglesias, el mes de septiembre se toma como el mes de la Biblia, también como el mes de la familia pastoral. Gracias por el saludo. Saludo a los pastores, como lo hice recién, al pastor Abel con su familia, con Claudia, con sus hijos, sirviendo allí en Florencio Varela. Bendigo al Señor por el pastor Marco Franco, también un líder en nuestra asociación, ahí en SEA Norte y aquí en SEA Sur, donde estoy hoy, trabajando cerca o de alguna manera recibidos por la Iglesia de los Pastores Servinos. Saludamos a ellos también, y a los pastores Orellana como el supervisor regional. Pero bueno, pensando en esto, no entiendo a Dios. Ahora te pregunto, ¿alguna vez no entendiste a Dios? ¿Alguna vez no entendiste sus tiempos, sus palabras, sus formas, sus momentos, sus directivas? ¿Cómo Dios toma decisiones? Yo no lo entiendo. Y sobre eso vamos a hablar esta mañana. Sobre eso vamos a abrir nuestro corazón y a ver qué dice la palabra. Porque siempre tenemos que confrontarnos con lo que Dios dice. No lo que dice un amigo, un pastor, un vecino. No importa el afecto que le tengas a esa persona, queda en un plano inferior cuando lo comparamos con la palabra. Entonces, cuando uno tiene un mensaje bibliocéntrico, cristocéntrico, ahí podemos decir que es una iglesia bien fundada, bien fundamentada. Entonces, ahora, en este pensamiento, no entiendo a Dios, quiero que miremos un texto que lo conoces y vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Estaban en la cena, ¿sí? Preparativos para la cena, la última cena del Señor, un momento para Jesús muy importante. Él dijo, no saben cuánto tiempo yo esperé esto, la última cena, porque sabía él, como hijo de Dios, como Dios mismo, que después de la cena iba a comenzar todo ese plan que era primero tomarlo prisionero, luego un juicio ilegal, luego llevarlo a la cruz, la muerte y la resurrección. Él sabía que este era como el puntapié inicial de todo eso, que era la culminación del plan. Él había venido a la tierra, se encarnó y todo eso lo sabemos, pero ahora está en esa cena, en ese momento. Te quiero ubicar en la escena. Él está en la cena en ese momento con los discípulos, con las personas que más ama, ¿sí? Y no es que al resto de la humanidad no amó, no. A ellos los estaba capacitando, les iba a dejar la tarea que él había venido a instituir, que era la conformación de la iglesia, del reino de Dios en la tierra. Acordate que Jesucristo comienza el mensaje predicando lo que Juan había anunciado. He aquí, tenés que arrepentirte porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Si quiere el reino era Él, Dios mismo viniendo a este mundo. Ahora Él se está por ir y le tiene que dejar la tarea a los 12. Y con esos 12 está teniendo un tiempo de discipulado maravilloso, pero hoy, este día puntual que estamos ahora hablando, Él va a hacer algo que lavarle los pies a los discípulos en esa cena, ¿sí? Juan 13. Y cuando está trabajando en eso, es que se encuentra con una palabra de alguien que como cualquiera de nosotros, ¿no? Quiere como decidir cosas sin entender todo el plan eterno de Dios y todo lo que Dios quiere hacer. Y ahí está Pedrito, como siempre, y creo que muchos de nosotros nos parecemos de alguna manera al carácter de Pedro. Y él dice en ese momento, Jesús le respondió y le dijo, lo que yo hago, Pedro, lo que yo estoy haciendo, lo que estoy trabajando, en lo que estoy poniendo mis planes, mis manos, mis decisiones, dice, tú no lo comprendes ahora. Y quiero que digas conmigo, yo lo comprendo ahora, ¿sí? Si usted puede, está viendo este video, repita, algunas veces los predicadores decimos, dígale a su amigo, dígale a quien tiene al lado. No soy mucho de eso, pero sí quisiera que pienses esto, si no quieres repetirlo, pero pensalo. Hay cosas que yo no comprendo ahora, repetite en tu mente y en tu corazón, no comprendo ahora, ponele el tiempo,
porque esto es fundamental, ¿sí? Esto para mí tiene mucho peso esta mañana y quiero trabajar en eso con la gracia del Espíritu Santo para tu vida y para mi vida también, porque la palabra no es solo para ustedes como receptores, sino para mí. Empieza a trabajar en mí y la comparto para cada una de las personas que toman este tiempo con nosotros. Pero después de eso, con una pausa, dice, más lo entenderás después. Entonces, si podés decir conmigo, sé que lo voy a entender luego, sé que lo voy a entender después. Ahora no, pero sé que lo voy a entender después. Yo tengo esa fe, tengo esa convicción, tengo ese sentimiento o esa seguridad, si querés, en el corazón, o esa seguridad en el espíritu. Lo voy a entender después, lo voy a entender, ¿sí? Yo voy a entender todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios hizo. Yo lo voy a entender. Va a llegar el día en que Dios me va a permitir entender. Entonces, sobre este pensamiento, ¿no? Es que no entiendo a Dios. Y quería como introducción, soy profesor hace muchos años y he visto profesores a lo largo de la vida, ¿no? Desde que uno empieza en un jardín, ya tiene sus primeros maestras, luego primaria, secundaria, terciarios, universitarios, y donde hayas estudiado tuviste maestros. Ahora yo te voy a hablar como maestro, ¿sí? Algunas veces los alumnos dicen, profe, yo no entiendo, y el maestro no sabía que él no entendía. Porque el alumno está allí con el oyente, 20, 30, 50, yo tuve algunas veces clases hasta de 100 alumnos, ¿no es cierto? Y uno está aquí exponiendo con sus gráficos, sus pizarras, sus proyecciones, todas las técnicas y todos los recursos que puedas utilizar. Y vos tenés en tu mente como profesor el sueño o el anhelo de que cada uno de estos alumnos pueda entender. Ahora bien, vos como profesor, o usted como profesor, si cumple esa función, no puede saber si cada uno de los que están ahí están entendiendo o no. ¿Y cómo llegamos a la conclusión de si entienden o no? Cuando el mismo alumno levanta la mano o cuando de alguna manera tomamos un examen, tomamos una prueba y evaluamos a ver si entendió o no entendió. Acá la situación era inversa. Acá no fue que Pedro o el alumno o la persona dijo, ¿sí? Yo no entiendo. No fue el alumno, fue directamente el maestro. El maestro que lo miró a Pedro, y yo me imagino porque he visto a mis alumnos durante muchísimos años, mirarlo a tu alumno y darte cuenta, en Argentina usamos una expresión, perdón, si lo estás viendo de otro lado, no es grosera, no es nada malo, pero usamos la expresión, no entiendo un pomo. Y no sé de dónde viene, históricamente es algo folclórico que en Argentina, otra expresión más vieja, no entiendo un comino, ¿sí? No sé por qué, pero de niño yo la escuchaba. Y vos te das cuenta como profesor que tu alumno o tu alumna está ahí, te está mirando, está atento, está hasta tomando apuntes, pero sus ojos de alguna manera te dicen, no entiendo un pomo, no entiendo nada. Obviamente hay gestos que uno puede leer y yo te voy a tratar de representar, ¿no? Como si yo fuese el alumno, tengo el profesor delante y el alumno hace así, lo mira a su compañero como que dijo que eso, y el alumno le ayuda en esa interpretación. En otros momentos te vas a dar cuenta porque el alumno se quedó mirándote así y sus ojos te están expresando que no entiendo lo que me estás explicando, no lo entiendo. Y como profe yo usé muchas veces una expresión y luego tuve que corregirla basándome en algunos estudios, ¿no es cierto? Lo primero que yo usaba históricamente era, ¿me entiende? ¿Me entiende? ¿Me entienden? Y repetía eso 3, 4, 5 veces por clase. Y cuando leí un artículo que me gustó era, si ustedes le preguntan permanentemente a sus alumnos si entienden, es que usted considera de alguna manera o aún casi inconscientemente que sus alumnos no tienen la capacidad intelectual suficiente. Así que dejen de preguntarles, ¿me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces cambié mi forma y me puse como responsable de la clase y dije, no sé si estoy siendo claro, no sé si me hago entender. Comprende cómo saqué el foco del alumno y comencé a ponerlo en mí, dándome o atribuyéndome la responsabilidad, que si no entienden algo, no tiene que ver tanto con él, sino con cómo yo lo estoy explicando. Ahora Jesucristo está como maestro, y vamos a ver eso en un instante, y me encanta este capítulo 13, Jesucristo está allí y mira a su alumno Pedro, a ese discípulo a quien está formando y le dice esto, lo que yo hago no lo entiendes ahora, no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. El maestro explicándole al alumno algo, haciendo algo que era lavado de pies, pero percibiendo y sabiendo como Dios que él no entiende.
Muchas veces mis alumnos me dijeron, sí entiendo, y habrás mentido como mis alumnos, y yo también me imagino que como alumno, no puedo recordarlo ahora, pero habré mentido muchas veces. Cuando un profesor en la clase decía, comprenden este tema, entendieron todos bien, ¿saben qué decimos la mayoría de nosotros para no pasar vergüenza, un papelón, un mal momento? Todos decimos, sí, entendemos. Y ahora Jesucristo como maestro mirando a su alumno y diciéndole, Pedro, sé que no entendés. Y yo me imagino hoy, en esta mañana, este domingo, Dios mirando tu vida, la mía, y Dios trabajando, ¿no? Porque ahora vamos a hablar, vamos a separar este sermón en 3 puntos, mirando nuestra vida y trabajando, Él haciendo cosas, ¿sí? Él metido con sus manos, si me lo permitís, para tener una imagen gráfica, Él trabajando con sus manos, elaborando algo, la herramienta que quiera, no importa. Si sos mujer, pensá en algo de cocina, de costura, de decoración, de lo que trabajes en tus manos, de una manualidad. Si sos varón, tal vez trabajando en un auto, en una, no sé, con unas herramientas de construcción o algo así. Pensá, alguien que está trabajando, ¿no? Alguien que está trabajando y al lado alguien parado que sos vos o soy yo. Y miramos cómo Dios trabaja, miramos. Y la verdad, nuestra cara, nuestra mente no logran entender. Esa es la escena sobre la que vamos a trabajar. Pero ahora esa escena sobre lo que está trabajando Dios es tu vida y mi vida. Y ahí cambia todo. Porque ya no es un motor, ya no es una herramienta, ya no es no sé, un elemento decorativo, ya no es algo de la cocina. No, porque Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. Y ahí cambia completamente las cosas. Así que vamos a empezar a trabajar en esto, vamos a complementar esto y vamos a empezar con el primer punto, ¿sí? Lo primero que quiero aclararte, lo primero que quisiera trabajar es lo que hace Dios o lo que Dios hace. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo que le corresponde a Dios, no lo que te corresponde a vos o a mí. ¿Por qué? Porque hay tareas que usted las puede hacer y otras que yo las puedo hacer, otras que mis hijos las pueden hacer. Pero hay tareas que solo Dios puede hacer. Entonces acá empieza el texto Jesucristo diciendo lo que yo, Dios, hago, lo que yo quiero hago. Yo hago lo que entiendo mejor. Yo hago lo que considero mejor. Yo hago lo que sé que es mejor. Y cuando Dios actúa, Dios no se equivoca porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo, ¿sí? Él es la sabiduría misma, es uno de los atributos o virtudes de la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Él, como ese argumento teleológico, perfección completa en todas las cosas, Él no se equivoca. Entonces, de alguna manera imagínense que está trabajando Dios y viene un hombre como usted o como yo, una mujer cualquiera, y con ese tono así como de cuestionamiento, cuestionamiento, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Dios? Y Dios mirándonos con amor, con ternura, diciéndonos, tranquilo, yo soy Dios, y yo sé lo que hago. ¿Sí? Yo no me equivoco, yo tengo todo planeado, yo tengo todo, como diría un personaje que habremos visto alguna vez, algunos que ya no son tan niños, que era, tengo todo fríamente calculado, decía un personaje de unos dibujos o unos programas divertidos para los niños. ¿Qué es tenerlo todo fríamente calculado? Es que nada se escapa, todos los detalles están analizados, todo a la perfección. Y acá estaba diciéndole Dios en la persona de Jesucristo a Pedro, a vos, a mí, a Raúl, a Pablo, a Marcela, a Juan, a no sé, a cómo te llames, diciéndote, yo estoy trabajando. Yo estoy haciendo cosas en el mundo hoy. Yo estoy haciendo cosas en el universo hoy. Yo tengo mis manos activas. No he parado. Sigo trabajando. Sigo haciendo cosas. Sigo decidiendo tu futuro. Sigo preparando y planeando todo lo que quiero que hagas en tu vida. Todo lo que te he preparado, sigo trabajando en eso. Dios trabajando, Dios metido allí en ese plan eterno que contempla tu vida y la mía. Y esto es maravilloso. Dios determinó contemplar tu vida y la mía en el plan eterno. No sé si te acordás esa canción famosa de Marcela Gándara que era, y en sus planes estaba yo.
O sea, yo estaba en los planes de Dios. No sé cómo te sentís vos cuando te enterás de eso, pero es maravilloso saber que en el plan eterno de Dios, en el plan soberano de Dios, Dios había contado con tu vida y con la mía. ¡Qué maravilloso Dios! Que en ese plan soberano eterno que contempla la eternidad misma, se tomó el trabajo de pensar en piezas tan pequeñitas como tu vida y la mía. Y en eso es que estaba trabajando. Estaba trabajando en el plan eterno de salvación. El plan que contemplaba la última lavada de pies a sus discípulos, la participación de la cena con el pan, con el vino que representaban el cuerpo y la sangre. A partir de ahí iba a surgir todo lo que iba a ser esa semana, bueno, ese momento de la pasión de Cristo, luego la resurrección y ahí el broche final. Él se presentaba delante del Padre diciéndole la frase que alguna vez habrás escuchado en una prédica: cuando Él muere dice tetelestai, que eso significa consumado es, terminé, es como, listo, acá está, se terminó el plan completo, y en ese plan completo era que estaba trabajando. El plan completo que Dios tiene para tu vida también está trabajando. Lo que Dios hace, ¿te acordás el título de ese libro que te mencioné? Cuando lo que Dios hace, no tiene sentido. Ahora, ¿no tiene sentido para quién? No tiene sentido para nosotros los seres humanos. No tiene sentido para la humanidad, no tiene sentido para un hombre con una capacidad de entendimiento finita. No tiene sentido. Voy a citarte algún caso de la Biblia para que me ayudes o para que nos ayude esto a entender un poco más, ¿sí? Te pongo en escena algo que Jesucristo dijo y vamos después a ver cómo hay una aparente contradicción. Jesucristo en un determinado momento, cuando habla de la gente que lo quiere seguir, dice: cuidado, ustedes tendrían que pensar muy bien y pone dos ejemplos, como aquel hombre que quiere construir un edificio, una torre, y tiene que primero analizar si tiene los materiales, porque no va a empezar y se va a quedar a la mitad. Y el otro ejemplo que pone es: cuidado, ustedes tienen que comprar también esto a un hombre que sale a la guerra y que tiene que considerar si tiene la cantidad de hombres suficientes para hacer el enfrentamiento contra el enemigo. ¿Qué quiero decirte con esto? Jesucristo está diciendo: sé muy consciente de lo que estás planeando, porque eso va a tener una reacción contraria y tenés que tener la capacidad de saber si te puedes enfrentar a eso o no. O sea, Jesucristo dijo eso. Pero fíjate lo que sucedió en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, de repente, hay una guerra tremenda con el pueblo de Dios, que es pequeño en proporción a los enemigos, que son miles y miles, decenas de miles. Y de repente, en un momento, hay un hombre que se llama Gedeón. Y cuando Gedeón está por salir a pelear, Jesucristo le dice: ¿sabes una cosa? A mí me parece que son muchos los que están acá. Vamos a tener que achicar los números, ajustar los números. Y en la mente humana eso no entra. En tu mente y en mi mente, si hubiésemos sido nosotros Gedeón, le diríamos: pará, y no sé si podríamos decirle así, como corte, como los grandes directores de televisión, habrás escuchado, habrás visto en películas que tienen ese megáfono, algo así, y gritan: ¡corte! ¿Qué significa? Dios, pará un poquito, pará, Dios. Vamos a hacer un corte acá, porque el enemigo viene con multitud de personas y nosotros somos un grupo minúsculo. Y encima me decís que querés que seamos menos. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay cosas que Dios no tiene sentido, que aparentemente para nosotros no tienen sentido. Dios actúa de una manera que yo no lo puedo entender. Yo, Raúl Salazar, algunas veces o varias veces me encontré con que Dios tomaba decisiones, con que Dios hacía cosas que yo no las entendía. ¿Y cómo reacciono, ¿no?, frente a eso? Lo que tengo que saber es acá: Dios está trabajando. Si pudieses repetir en tu corazón conmigo: Dios está trabajando en mi vida, Dios está trabajando en mi familia. Hoy pienso: Dios está trabajando en Keren, Dios está trabajando en Mía, Dios está trabajando en mis 3 maravillosos hijos y la nuera que Dios nos ha regalado. Dios está trabajando. Dios está trabajando en nosotros como familia, Dios está trabajando en nuestro ministerio como pastores, como profesores. Dios está trabajando. Dios no ha parado. Me gusta esto de pensar lo que Dios hace. Dios no es así como activo, cruzado brazos, ya está, no, yo ya trabajé. Entendemos nosotros lo que dice la Escritura en el libro de Génesis, que 6 días trabajó y el 7º descansó. Ahora, perfecto, eso está claro. Bien, porque alguno por ahí está jugando con palabras y no, pero sí dice la Biblia que el 7º descansó.
Cuando está hablando de todo el proceso creativo, Dios dice, en esos 6 días trabajó y el séptimo día descansó. Ahora, a partir de decir, Dios siguió trabajando para escribir, para instruir a los hombres que escriben en la Biblia. Dios trabajó para revelarse, Dios trabajó para usar a esos hombres, Dios trabajó llamando a esos ministros, Dios trabajó guiando a los pueblos, guiando a las naciones. Dios siguió trabajando y hoy Dios sigue trabajando. Cuando Jesucristo estaba en tierra, Él dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, vine a hacer, trabajar. Y acá dice lo que Dios hace. ¿Qué es lo que está haciendo en tu vida hoy Dios? ¿Qué está haciendo? Y alguno dirá, y me está haciendo trizas, pastor, me está dando vuelta como una media, diría algún amigo que tuve en la vida, me está partiendo a la mitad, me está arrinconando en un lugar, me está cerrando las puertas, otro dirá, me está abriendo una puerta. Dios está haciendo cosas. Dios hace cosas en tu vida y hace cosas en la mía, porque Él no ha parado. Y el punto acá es entender que es Dios quien lo está haciendo. No soy yo, no sos vos, no es tu pastor, no es la persona. Es Dios haciendo a través de esas personas. Dios actuando a través de esas personas. Y en ese actuar de Dios, surgen las crisis, surgen los problemas. ¿Por qué? Como vamos a ver acá, fíjate lo que dice el punto número 2. El hombre no comprende. ¿Cuándo? Y está remarcado en un color para que te quede claro. ¿Cuándo no comprendes? Ahora. La primera ilustración que viene a mi mente tiene que ver con la realidad de vida que estamos atravesando con Keren. ¿Por qué? Porque hace 22 días llegó a nuestra vida a un ser tan maravilloso. Estábamos esperándola durante casi 9 meses, porque nació a las 38 semanas. Estábamos esperándola durante todos esos meses, el momento en el que la tuviésemos en nuestros brazos, y era nuestro anhelo poder conocer sus caritas, sus sonrisas, sus ojos, su naricita, sus manos, y hoy estamos disfrutando todo eso. Bien, vamos bien hasta acá. Pero, siempre hay peros en la Biblia. Los bebés no tienen una forma de comunicación verbal como los adultos. Eso va a ser todo un proceso que va a tener que atravesar Mía hasta llegar a tener un lenguaje verbal como nosotros. Pero hasta ese momento ella sí se comunica. ¿Y cómo se comunica un bebé? ¿Cómo? Los que fuimos papás ya, los que sabemos, o si tuviste, no sé, sobrinos en la casa, ya sabés cómo funciona eso. ¿Cómo se comunica un bebé? ¿Cómo? Es maravilloso. Con llantos. Con llantos. Oh, Dios amado. ¿Saben cuántas veces en estas 3 semanas me tocó mirar a Keren y tratar de poder ponerme en su mente qué estará pensando? ¿Por qué? Porque está ella tratando de hacer todo lo que una madre tiene que hacer. A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es lo que tiene que hacer una madre? Darle de comer, ya sea el seno, el pecho o el biberón, mamadera, como quieras llamarlo, ¿sí? Entonces es eso. Después, cambiarla, ¿sí? Tenerla higiénicamente limpia. Otra cosa que se me salteó, si querés, hacerle el provechito una vez que coma, ¿sí? Tenerla cómoda, tenerla abrigada, tenerla, no sé, y uno empieza a decir, no, quiere tener esto, perfecto, todo eso está. Todo eso está, y sin embargo, ¿qué hace Mía? Llora. Y cuando Mía comienza a llorar, ahí empieza Keren a tratar de entender. Porque es mamá primeriza. Y las mamás primerizas que ven este video lo van a tener clarísimo. De oídas, diría Job, que había oído. Y todas saben, todas las mujeres saben. No, porque cuando un bebé llora tenés que hacer así, cuando un bebé llora tenés que hacer esto, cuando un bebé llora tenés que hacer. Todas las mujeres saben hasta que son madres primerizas. Y cuando te toca a vos como mamá primeriza tener al bebé o a la bebé en brazos y empieza a llorar, después de 3, 5, 10, 15 minutos llorando, vos te volvés loca. ¿Por qué? Porque no comprendes. ¿Cuándo lo comprendes? Ahora. ¿Y vos querés comprender cuándo? Ahora. Nos gusta entender ahora, y como seres humanos es totalmente comprensible esto. Yo no estoy cuestionándote, yo no estoy cuestionando a Pedro. Pedro quería entender, Pedro era de esas personas que no se callaba la boca y él levantaba la mano todo el tiempo así. No sé si viste una película de niños, siempre me gustó ilustrar las cosas. Hay una que era Vecinos Invasores, una película bien divertida donde vi una ardillita.
Y la ardillita era hiperactiva, ¿no? Era así como, todo. Si viste alguna vez una ardilla, son de caminar rápido, de saltar, de brincar, de hacer muchas cosas rápido. La ardillita, cuando había una pregunta, ella estaba así, con la mano que yo quiero responder, yo quiero saber. Y ahí estaba Pedro, de la misma manera que esa ardillita, si me permitís. Y quizás de la misma manera que estás vos, que estoy yo. Quiero entender, yo quiero entender. Y hasta le podemos interrumpir al profesor, profe, no entiendo, profe, no entiendo. Y Dios mirándolo a Pedro y diciéndole, yo sé, no lo vas a entender. Pero me encanta porque no es que Dios dice, bueno, a ver, voy a ver si te lo explico de otra manera. No. Dios no dijo, te lo voy a explicar ahora a ver si lo entendés. No. Dios, entendiendo los tiempos y la comprensión espiritual que necesitamos nosotros, le dijo a Pedro, no lo comprenderás ahora. Si usted se fija bien, el texto, vamos a ponerlo de nuevo, ¿sí? Me encanta, para que usted lo mira. Fíjese cómo dice, no lo comprendes, yo sé que no lo entiendes, yo sé. Y me encanta eso. Yo sé, Dios te está diciendo hoy a vos y a mí, sé que lo que estás viviendo no lo entendés. Yo lo sé. No necesita Dios que se lo expliques. No necesita Dios que se lo vayas a contar. Si querés contárselo, está todo bien, no importa. Está todo bárbaro, porque en la oración que haces cada mañana, cada tarde, cada noche, llorando, quebrantado, angustiado, Dios, yo no te entiendo. Y está perfecto que lo hagas. Y algunas veces te pones a pensar, es como que Dios lo supiera, mi vida, mi amor, tan bonito, tan bonita, Dios lo sabe. Dios sabe que vos y yo, como diría ese amigo, como alguna vez escuché, no entendés un poco. Dios lo sabe. Lo sabe. Para Dios no era problema ese, no era problema. No es que Dios dijo, como este director de escena, ya olvidándonos del alumno, ahora Dios mismo, sí, fíjate, Dios mismo dice, y me encanta, lo que yo hago, Dios está hablando. Tú no lo comprendes ahora. No dijo Dios, a ver, paramos de nuevo, paramos todo, vamos a ver cómo le explicamos a esta persona para que entienda, porque no podemos seguir con el plan. Imagínense el diálogo, ¿no? Jesucristo, Hijo acá, Jesucristo, Dios, Hijo acá, hablándole al Padre, trate de seguirme en la escena, ¿sí? Acá está haciendo algo con Pedro y hace así, paren un poco, paren, y Dios, Hijo, hablando con el Padre, papá, vamos a parar el plan acá, vamos a parar un poquito porque este hermano no entiende nada, así que hasta que él lo entienda no podemos seguir. ¿Me puede parar un poquito el plan? ¿Usted se imagina lo ilógico de esa situación? ¿Usted se imagina lo incoherente que puede funcionar eso? No, porque Dios trabaja más allá de si usted o vos entendés y si yo entiendo. No, punto. Usted y yo estamos ahí en el plan de Dios y muchas veces no entendemos un poco. Y Cristo le dijo, no lo entiendes. Y me gusta porque él estaba diciendo, yo sé que no lo entendés. Sé que no lo entendés. No tenés todavía la madurez, no tenés todavía la capacidad, no tenés todavía la comprensión espiritual. Y acá tendría que ir como recurso para que usted y yo podamos conocer un poquito más esto. Cuando uno estudia el Antiguo Testamento y estudia teología sistemática, en algunos libros aparece un concepto que yo hoy quisiera como aplicarlo a esto. El otro día lo hablaba con un amigo, con Dani Ferreira, a quien le dije que le iba a mandar saludos el día del cumpleaños y no se lo mandé. Perdón, Dani, Dios te bendiga y feliz cumpleaños, aunque muy tarde. Pero bueno, pero cumplí, te lo mandé por un vivo. Bien, en ese momento yo estaba hablando con él y le hablé de un concepto en teología, que es autorrevelación progresiva y acumulativa. Tres palabras fundamentales para entender un poquito lo que es el proceso de revelación de Dios. Lo primero que tengo que entender es que es autorrevelación, que no es que yo puedo descubrir algo, no, es una autorrevelación porque Dios se revela. Pero las palabras que siguen son las que tienen que ver con nuestro tema de hoy. Progresiva. ¿Y por qué es progresiva? Porque Dios sabía, Dios sabe, Dios sabía, supo y sabrá en el tiempo que quieras ubicarlo, que el hombre no podía entender todos los contenidos, toda la sabiduría, todo el plan. Entonces empezó a decirle algo a Noé. Después siguió diciéndole algo a Abraham. Después continuó un poquito más con, si quieren, con Isaac, con Jacob, con José.
Después un poquito más le contó a Moisés con la ley. Después un poquito más le contó a David con los pactos. Después un poquito más le contó a los profetas. Y así fue como revelándose de manera progresiva. ¿Por qué? Porque Dios sabía que no podía contarle toda la verdad a un solo hombre, a una sola generación. No lo iban a entender. No estaban capacitados como usted y yo hoy. No estamos muchas veces capacitados para entender lo que Dios hace. Lo que Dios hace hoy, lo que Dios está haciendo hoy en la pandemia, en la economía, en los gobiernos, en las finanzas, en tu trabajo, en tu salud, yo y usted estamos como en las nubes muchas veces. No entendemos. No lo entiendo Dios. No entiendo lo que está haciendo. Pero me gusta porque Dios no paró el plan. Dios no detuvo el plan ahí. Dios no dijo, bueno, ay, espere, no, tenemos que explicarlo de nuevo, como hacemos los profesores en clase. No, porque el plan debía continuar. El plan debía seguir adelante. Entonces lo pone como en un stand-by, ¿no es cierto? Ahí le dice, Pedro, mira, vamos a hacer algo. Yo tengo que trabajar ahora, pero no lo entendés. Tranquilo, no lo entendés. Ahora no lo entendés. Y la tercera frase, el tercer punto ahora lo vamos a ver. Pero él sigue con el plan. Yo sé que no lo entendés. ¿Cómo te sentirías como alumno? Por favor, ponete en la posición de alumno que le levantás la mano al profesor y le decís en clase, delante de todo el alumnado, profesor o profesora, yo no entiendo. ¿Qué esperás en ese momento? Por coherencia, por respeto, por educación, por formalidad. ¿Qué esperás en ese momento? ¿Qué esperarías del docente? Cualquiera de nosotros esperaría que el docente haga una pausa con su explicación. Si estaba dando vueltas sobre la pizarra, se dé vuelta, gire, te mire y te pregunte qué parte no entendés y te lo trate de explicar como yo muchas veces en mi clase expliqué, con dibujitos, con representaciones, con canciones, con todo, ¿sí? Tengo una amiga en Houston que me dice, ¿qué quieres que te lo explique con manzanitas? ¿Sí? O sea, una manzanita y otra manzanita, ¿cuántas manzanitas son? O sea, matemática de primer grado. Ahora, ¿esperarías eso? De un docente cualquiera esperaríamos eso. Le digo que no entiendo, entonces va a hacer una pausa, va a poner pausa todo el plan de clase y se va a tomar el tiempo para explicármelo, porque yo soy educado y le digo que no entiendo. Ahora Pedro está diciendo, yo no entiendo. Jesucristo lo mira y le dice, yo sé que no entendés. Y sigamos. Y yo me imagino a Pedro, como usted y como yo, con una cara así como desconcierto, ¿no? Como... ¿Cómo? Porque, a ver, Jesús, ¿qué parte no entendés de que yo te dije que no entiendo? Porque vos estás haciendo algo que yo no entiendo y yo quiero entender. ¡Quiero entender! ¿Qué frase, no? Yo la escuché muchas veces esa. La escuché de diferentes personas. ¡Quiero entender! ¡Quiero entender! Y algunas veces yo orando y llorando delante de la presencia del Señor también se lo dije. Quiero entender. Y Dios ahí parado, como estaba parado delante de Pedro, le dijo, Pedro, yo sé que no entendés, ahora. Y me encanta, porque es una cuestión temporal. Es circunstancial. Muchas veces hablo con las personas y la gente tiende a pensar que el presente es eterno y no sé por qué a mucha gente le pasa eso. No. Uno tiene que abstraerse de este presente, salir del presente y mirarlo desde afuera y entender. Es circunstancial, esto no dura para siempre. La pandemia no va a durar para siempre. Las crisis económicas no duran para siempre. Los problemas en las familias no duran para siempre. Son circunstanciales, pero me vas a decir, pastor, pero esto dura 30 años. Sigue siendo circunstancial. Porque comparado, como dijo Pablo, ¿qué es esta leve tribulación momentánea comparada con la gloria que ha de manifestarse en nosotros? O sea, lo que te está diciendo Dios es que todo lo que vivimos nosotros es temporal y esta falta de comprensión también es temporal. ¿No lo comprendes? Ahora. Y hoy hablaba y hablo en estas semanas con Kere, como les decía, con respecto al llanto de Mía. Le digo, pero ¿sabes qué, mi amor? En unos meses ella va a empezar a balbucear y ya a los 10, 11 meses va a empezar a decir sus primeras palabras y ya el año que viene nos va a poder explicar. Papá, me duele acá, papá, tengo frío, papá, no sé, tengo hambre, va a poder hablar. O sea, hoy no entendemos a Mía, pero la vamos a entender. Hoy no la entiendo. El problema que tenemos los seres humanos es que quiero entender hoy. Quiero entender hoy. Y quisiera tener la capacidad, aunque suena ilógico, quisiera tener la capacidad
de parar la clase. Profesor, pare. Dios para todo, para él la eternidad, ¿sí? Todo el sistema planetario, todo el universo que está girando ahí, todo. No, párenlo, que quiero que me expliquen, quiero que me hagan entender. Y Dios no hace eso. No lo hace. No lo hace porque Él es Dios y Él sabe lo que hace. Y como Él sabe lo que hace, sabe también que vos y yo muchas veces no vamos a entender sus planes. Pero la tercera frase, y la que quizás es un poco más alentadora para nosotros, ¿no? Me gusta. Jesucristo le dijo, más lo entenderás después. ¡Qué esperanza! Qué lindo darle un respiro, ¿no? Venía como muy así, muy fogoso con la explicación, y hacer una pausa y decir, lo voy a entender después. Sí que lo voy a entender. Sí que voy a entender todas las cosas que pasaron cuando era chico. Sí que voy a entender por qué sufrí determinadas cosas en mi infancia. Sé que voy a entender por qué pasé situaciones financieras en mi vida. Sé que voy a entender por qué lloré tanto en una relación. Sé que voy a entender por qué Dios me movió de una ciudad a otra. Sé que voy a entender. Jesucristo lo miró a Pedro y le dijo, Pedro, como tantas cosas en una frase tan pequeña, ¿no? 3 frases, 3 cosas tremendas que tienen cada una para, si querés, para hacer un libro. Lo que Dios hace. Pensá en todo lo que hizo Dios. Pensá en todo lo que hizo Dios. Aún antes de que nacieras, Dios ya estaba trabajando en tu vida. Trabajó en tus padres. Trabajando en tus padres, trabajó en tu vida. Cuando naciste no eras consciente de nada. Y Dios estuvo trabajando en tu infancia. Dios estuvo trabajando en tu adolescencia, quizás cuando tuviste crisis y estuviste lejos de Dios, como yo. Dios trabajó en tu juventud. Dios hace. No ha parado de hacer. No ha parado de trabajar. No ha parado de hacer su gran obra en tu vida, en la mía y en la humanidad completa. No ha parado. Y en ese trabajar constante y permanente, algunas veces nosotros con cierta insolencia nos paramos delante, queremos detener. Imagínense ponerse delante de uno de estos trenes, como dirían en Europa o en China, tren bala, si esos trenes que van a velocidades impresionantes, sí, 200 o más kilómetros por hora, pararte delante y tener el tupé, diría alguien, o tener la locura o el valor de pararte en la vía y ponerte allí delante de ese tranvía que va con un objetivo, que va con una velocidad programada, que tiene las paradas establecidas, pararte ahí y decirle con tu mano, ¡pará! Quiero entender. Algunas veces nosotros somos así. Nos paramos delante de Dios y queremos detener a Dios. Queremos detenerlo pensando, yo le voy a decir que no entiendo y Él va a parar y me lo va a explicar. Él me va a hacer entender. ¿Qué le dijo Cristo? Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. No lo entiendes ahora. Yo sé que no lo entendés, pero no puedo parar. No voy a parar. Porque el plan tiene que continuar. El proyecto que tenemos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para el plan eterno de redención de la humanidad no puede parar. Tiene que seguir. Y cada pequeña parte que es tu vida y mi vida, y dentro de cada una de esas pequeñas partes, tu vida y mi vida, hay un montón de factores. Factores que son la salud, la finanza, la familia, el trabajo, las relaciones interpersonales, la vivienda, el auto, todas las cositas pequeñas, también están preparadas, minuciosamente preparadas por aquel que sabe hacer las cosas, que es Dios. Entonces ese plan no puede parar. Y le dijo, Pedro, yo sé que no lo entendés ahora, pero lo entenderás después. Ahora la pregunta que me imagino que viene a tu corazón es, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ay, seres humanos, ¿cómo somos? Decime dónde la respuesta de Cristo dijo fecha. Decime en dónde le dio un margen de tiempo. ¿En qué momento de esa respuesta Dios le dijo 1 año, 1 mes, 1 semana, 2 días, 5 años? ¿En qué momento? No dijo eso. Dijo después.
después. Hay una frase que me viene a la mente que alguna vez la jugamos con Keren. No sé si alguna vez viste esta escena. Me gusta porque todo esto de representar o de buscar ejemplos nos sirve para entender algunos conceptos tan abstractos. Pero alguna vez habrás visto un papá, una mamá, tío, abuelo con un niño. Pensar en una persona adulta y un niño ahí. Y el niño le dice, ay papá, quiero que me compres ese juguete, quiero que me compres tal cosa, quiero que me compres un dulce, un helado, una crema, una nieve, lo que sea, en el país que estés. Y el papá le dice, ahora no, mi amor, otro día. ¿Viste esa escena? Y el nene o la nena dice, ah, otro día. Bien, bien, qué bueno, qué bueno. Ahora no, otro día. La pregunta que surge, la pregunta del millón es, ¿cuándo es otro día? ¿Cuándo es el otro día? Porque el niño le va a decir mañana, papá, tío, hermano, no sé qué, papi, ayer me dijiste que no me podías comprar el helado, ¿me lo podés comprar hoy? ¿Y qué le va a decir el papá? Ah, hoy no, mi amor, hoy no, disculpa, otro día. ¿Y el nene qué hace? Otro día, otro día, otro día. ¿Cuándo es otro día? ¿Cuándo era ese después? ¿Cuándo era ese después? Algunas veces, no sé si te pusiste a pensar en Pedro como Pedro el impulsivo. Ese Pedro que de alguna manera reaccionaba así como hasta violentamente o intempestivamente. Yo tengo un poco así. Si bien en algunos contextos me miran como una persona bien tranquila, bien calma, pero tengo mis arranques también, soy ser humano. Y en algunos momentos yo me imagino ahí, en ese momento, sí, mirando a Pedro, diciéndole, si yo fuese Pedro, ¿no? Si yo, ponete en el lugar, si te animás un instante, ponete en ese lugar y de repente en ese momento ahí está Cristo diciéndote, mira, yo estoy haciendo cosas que no las entendés. Perfecto, las vas a entender luego. ¿Sabes que yo hubiera parado ahí? Yo hubiera parado. No sé cómo habrá reaccionado Pedro, no nos dice el relato bíblico esto. Pero en ese momento yo hubiera parado y para, Jesús, te amo, te respeto y con todo lo que quieras, sé que eres el Hijo de Dios, pero necesito saber cuándo. Necesito saber cuándo. Porque así somos. Así somos los seres humanos. Qué lindo, ¿no? No entender ahora y entender luego. ¿Cuándo? Ay, ojalá pudiera darte una respuesta. Ojalá pudiera ponerle fecha para que entiendas lo que estás viviendo hoy. Hoy para mí, septiembre del 2020, es una etapa maravillosa de la vida. Pero no siempre es así. Si me hubieras encontrado, por ejemplo, no sé, en el 2010, te hubiera dicho, hay cosas lindas, pero hay cosas que no entiendo. Si hubieras encontrado en el 2012, 13, que fueron épocas muy críticas para mí, me hubieras visto quizás ante la intimidad llorando. No entiendo. No entiendo. Algunas veces es ese no entiendo dulce, espiritual, Señor, no entiendo. Otras veces es un no un poco más de carácter, Señor, no entiendo. Y algunas veces, y no puedo negarlo, es con cierto dolor en el corazón y hasta enojo. Señor, no entiendo. No entiendo. Y pensando quizás que con mis tonos voy a detener el plan y Dios va a parar el universo, va a bajar y me va a decir, ¿sabes? Paremos todo porque Raulito no entiende. En el lugar de Raulito poné tu nombre, poné tu vida. Dios va a seguir. Él tiene un plan eterno. Y Él te dice en esta mañana, sé que no entendés las cosas que están pasando en tu vida. Sé que no las entendés. Las vas a entender después, tranquila. Tranquilo. Las vas a entender después. En ese mismo pasaje, y ya para cerrar este mensaje, Jesucristo les hace una aclaración que me gusta mucho. Hace un cambio, un juego de palabras, que esto a mí me lo marcó Dios hace más de casi 27, 28 años. O más, no, más. Más de 30 años Dios me habló esto. Y mira cómo me lo habló, que me quedó guardado. En ese mismo capítulo 13 te vas a encontrar versículos después, que este es 7, que Jesucristo les dice esta frase. Vosotros me llamáis maestro y señor. Y él cuando les responde, hace un simple juego de palabras. Y les dice, sí, yo, el señor y el maestro. Cuando uno lo mira rápido, el pasaje no lo entiende. Cuando uno lo mira rápido, le pierde ese detalle. Pero te pido que lo mires después. San Juan capítulo 13, el 7 es este.
Unos versículos después de esto está eso, ¿verdad? Vosotros me llamáis maestro y señor. ¿Qué significa? ¿Me enseñás las cosas? Entonces yo puedo obedecerte como mi señor. Pero primero necesito entenderlas. Porque cuando vos me las explicás tan claro, entonces yo entiendo tu señorío. Y por eso puedo ser un súbdito y un hombre o una mujer obediente a tu señorío. Jesucristo les responde diciendo, sí, yo, el Señor y el Maestro. Soy primero Señor y luego Maestro. ¿Qué significa? Que primero voy a hacer, voy a decidir, voy a ordenar. Y a usted, a mí nos queda sujetarnos al señorío. Y después voy a ser el Maestro. Después te voy a explicar. Por eso le dice, después vas a entender. Después. Seguramente hay cosas que hoy no entendemos. Cosas que estamos viviendo en la vida diaria, ¿no es cierto? ¿Por qué un virus de China? O un virus no de China, originado de alguna manera, ya sea de manera biológica, natural o en un laboratorio. Punto para investigar y alguna vez lo descubriremos. ¿Por qué? Eso que pasó a miles y miles de kilómetros alteró la vida de la humanidad prácticamente completa. Tu vida y mi vida. Alteró nuestra economía, alteró nuestras relaciones familiares, alteró nuestros proyectos de viajes, alteró nuestros proyectos de casamiento para algunos, alteró nuestros proyectos de estudios y alteró la vida de muchas familias que perdieron a uno de sus seres queridos. No lo entiendo. No entiendo. No entiendo cómo los gobiernos llevan adelante esta situación. No entiendo por qué un país abre la fuente de trabajo y por qué otro país la cierra. No entiendo por qué un país dice usen barbijo y otro país dice no lo usen. No entiendo por qué un país deja que las playas estén llenas de gente y otros países no podemos movernos en la esquina. No entiendo. Seguramente hay cosas que no entendés, pero traigámoslo más a la casa. No entiendo lo que pasa en mi matrimonio. No entiendo lo que pasa con mi hija o mi hijo. No entiendo lo que pasa con mi salud. Me duele. Porque sé lo que se siente no entender. Sé lo que se siente no entender. Porque muchas veces no entendí. Y algunas veces no entiendo hoy. Pero el plan no va a parar. Porque Dios sigue haciendo. Y Dios sabe lo que hace. Y en ese saber lo que hace, Él no se equivoca con usted y conmigo. Aunque usted y yo no entendamos, Él sigue el plan que es perfecto. Y hoy, como te dije, septiembre del 2021, 2020, hay cosas que voy entendiendo. No todas, pero voy entendiendo algunas. Y me dan alegría. Y me dan gozo. Y me dan esperanza. ¿Qué tal si hablamos con aquel que sigue haciendo? Aunque usted y yo no entendamos. ¿Podés orar un momento conmigo? ¿Podemos hablar con papá un ratito? Si te animas, hagamos una oración juntos, ¿sí? Señor Jesús, me siento muy identificado con Pedro. En esa cena, en esa casa, yo quería entender. Pedro quería entender. Y hoy yo me encuentro como él, quiero entender. Sé que estás haciendo cosas en mi vida. Sé que no te has detenido. Como diría Isaías, sé que tu brazo sigue extendido. Sé que con tus manos de amor sigues trabajando. Pero no entiendo. No entiendo lo que haces. Y quisiera tener la capacidad o quisiera tener de alguna manera la posibilidad de pedirte, pará. Explícamelo bien, que quiero entender. Quiero entender por qué estoy viviendo esto. Quiero entender por qué me trataron así. Quiero entender cómo voy a salir de esta situación. Quiero entender qué va a pasar con mi familia. Quiero entender. ¿Podés parar un poquito, Dios? Quisiéramos pedirte eso, pero al ver la historia nos entendemos, nos damos cuenta que no.
No se puede detener el plan. Que uno tiene que seguir aunque no entienda. Entonces, ¿qué nos queda? Es pedirte tu gracia. Como diría el apóstol Pablo, ¿no? Cuando él reconoció ese pensamiento en 2 de Corintios, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Esa gracia de Dios. Señor, entonces yo podría decir, me voy a gloriar en mi falta de entendimiento. Me voy a gloriar en esa falta de comprensión, porque aunque yo no entienda, sé que vos sabés qué estás haciendo. Aunque yo no entienda nada, sé por fe, que vos estás haciendo lo mejor. Nunca te has equivocado. Nunca. No te equivocaste con mis padres, no te equivocaste conmigo, no te vas a equivocar con mis hijos. Nunca te has equivocado. Espero que el día cuando pueda entender, y seguramente ese día me voy a gozar. Ese día voy a reír y llorar en conjunto. Porque voy a llorar de alegría, voy a reír de alegría, voy a gozarme entendiendo y diciendo, ¡qué claro! Gracias Dios por lo que hiciste, gracias. Gracias por lo que hiciste, gracias por lo que hiciste, gracias. Porque sé que vas a actuar y sé que me vas a ayudar. Entiendo que el plan no se puede detener aunque yo no entienda, entonces te pido perdón. Porque algunas veces me enojo porque no entiendo. Algunas veces me bajoneo porque no entiendo. Algunas veces me angustio porque no entiendo. Pero en esta mañana, al escuchar este mensaje, al poder aplicarlo un poquito a mi vida, quiero seguir, voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante porque confío que como termina este versículo para Pedro, también termina para mí. Lo comprenderás luego. Y sé que voy a entender. Un día voy a entender y si es posible, ese día te voy a dar el abrazo más fuerte de mi vida. Te voy a abrazar tan fuerte, Dios, diciéndote gracias. Gracias por cada detalle, por los que entendí y por todos aquellos que no entendí. Gracias porque sé que lo voy a entender un día. En tu nombre precioso Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios, qué bueno eres. Qué bueno eres, Dios. Qué lindo que es nuestro Dios. Vamos al final de casi nuestra transmisión y es el momento de saludar a la gente linda que está con nosotros, a la gente que se toma un tiempito y nos escribe, que nos pone un amén, que nos dice de dónde nos habla. Tenemos acá a una María Luján que nos dice felices días, pastores, sí, desde Villa Gesell, acá cerquita, ella cada tanto nos saluda, nos escribe, Dios te bendiga mucho. María, bendiciones para tu vida. Analía Vergara, sí, Dios los bendiga, pastores, gracias por eso, gracias. Oren por los pastores que tienen, oren por nosotros, gracias como pastores también. Lo necesitamos y muchas veces no entendemos tampoco, No es que nosotros la tenemos siempre clara, no. Analía Vergara, sí, bueno, nos dijo desde acá, desde Venado Tuerto, ahí me estás explicando desde dónde nos escribía, sí. Andrés Castillo, feliz día pastores, gracias Andresito, que Dios te bendiga, a ti también. Ariel Lescano, que siempre nos escribe también, qué bueno. Abel Baladilla Coagua, sí, pastor, Dios le bendiga, saludos desde Perú, Coyagua creo que es el nombre. Sí, Andrés, qué bueno, gracias, señor Abel. Gracias, Zulema Maldonado, sí, qué bueno. Tantos recuerdos, Zule, Dios te bendiga. Y bueno, y el saludito acá de Gloria a Dios de Analía Vergara. Gracias, amados. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos cada transmisión. Compartan este video y ustedes saben que todos nuestros materiales los subimos a nuestro canal de YouTube. En YouTube, en Second Chance Ministry, pueden encontrar otras prédicas, todas las clases de Corintios, las clases para novios. Si conoces a alguien que está de novio o está de novio, dáselos, acercáselos, porque son videos y preguntas maravillosas, y también los días que entrevistamos a ex estudiantes. Dios los bendiga abundantemente. Saludos de Keren, de Mía y de quien les habla Raúl Salazar.
Los amamos y los vemos el martes, ¿sí? Nuestra próxima transmisión es el martes a las 10 de la noche con la serie Noviazgo. Preguntas antes de casarte y es un tema picante, diría un alumno mío, ¿no? Yo no usaba mucho esa frase, pero un alumno lo usaba, está picante. ¿Sabes cuál es el tema de esta semana próxima? La sexualidad en el matrimonio. Así que un tema para trabajar bastante, vamos a compartirlo. Pero gracias por estar, gracias por acompañarnos. Buen domingo, disfruten con la familia. No sé si ya tienen pensado lo que van a almorzar, que sea algo rico. Yo ya sé lo que tengo que cocinar, me toca cocinar. Que Dios bendiga tu vida, que Dios nos siga añadiendo días de gracia y de bendición. Y recordá, lo que Dios hace, el hombre no lo entiende ahora, pero lo va a entender luego. Yo y vos lo vamos a entender. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en breve. Te dejo acá los anuncios de las actividades de la semana. Dios te bendiga mucho. Saludos a toda la gente que nos ama, que comparte tiempo con nosotros.